Hola, hola, bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo esta lectura. Es una lectura general. Toma lo que te resuene y estoy segura de que si este mensaje ha llegado a ti en este momento de tu vida es porque hay algo importante que tus guías ancestros quieren decirte, ¿ok? Así que no lo dejes pasar y suscríbete para estar en mi lista de oración para lecturas privadas y ayudas energéticas, puedes contactarme, ¿ok? Damos sesiones, armonizaciones, lecturas de tarot, de oráculo, muchas cosas bonitas. Bueno, vamos a comenzar. Hay algo clave con este 7 de oros y es que tú vienes de una lección muy grande que el universo te ha querido dar y quizás hasta te rías, pero tiene que ver con la paciencia, ¿sí? Veo que has sido una persona muy juiciosa en el sentido de que has sembrado cosas buenas, pero la cuestión es que quizá en este momento o en este punto de tu vida todavía no has logrado como ver los frutos que tú quisieras que ya estuvieran en tu realidad. Sin embargo, recuerda que todo tiene un tiempo debajo del cielo. Incluso los bebés para nacer tardan 9 meses, las plantas para salir también tienen un determinado tiempo. Y eso mismo pasa con un sueño, una meta o un proyecto que tú tienes. Hoy tus guías espirituales te dicen que más temprano que tarde, en este mismo año, tú vas a estar recogiendo frutos. Para muchos de ustedes, estos frutos tienen que ver con la parte económica. No necesariamente tiene que ser dinero en sí, aunque obviamente que es importante, pero también puede tener que ver con algo material. Por ejemplo, algo tangible como una casa, como un carro, como un nuevo negocio, un emprendimiento, pero es algo que yo siento que has esperado con muchas ansias porque siento que es algo que puede transformar tu calidad de vida. No solamente lo tuyo, ¿no? Sino que también puede llegar a transformar la calidad de vida de personas que son importantes para ti. Entonces, ese proceso o ese tiempo ya está llegando casi que a su fin. Ya digamos que de una u otra manera tus guías te están diciendo que estás dando casi a luz. Y hay algo interesante, ¿no? Y es que antes de dar a luz hay unos dolores fuertes e intensos. Entonces, así mismo pasa con las condiciones humanas en otras áreas de la vida. Antes de que todo comience a mejorar y tengas ese maravilloso golpe de suerte o esa maravillosa transformación en tu vida, pues atraviesas por dolores de parto, ¿sí? Atraviesas por circunstancias adversas. Y yo te siento que puedes estar en medio de esas contracciones, pero estás muy cerca de dar a luz. ¿Sí? Hay algo material que se va a estar viendo en tu realidad pronto. Ese dinero, ese nuevo empleo que es mucho mejor, ese pago de ese dinero que te deben, esa casa, ese auto, esa solvencia económica está muy cerca de darse a luz. Entonces, estás dando a luz. Y el proceso, como te decía, puede ser de algo difícil. Por otro lado, yo siento que hay algunos que quieren como empezar a desarrollar una nueva actividad en sus vidas, ¿sí? Por ejemplo, cambiar de empleo, cambiar de actividad, empezar a practicar un nuevo deporte, retomar como alguna especie de sueño que tú tienes. Esto tiene que ver con algo creativo. em, Quizá viajar más,
sí, porque también los bastos se relacionan con la aventura en la vida, con la buena aventura, ¿no? O sea, como eso que nos permite como tener esa capacidad de sentir esa llama de vivir. Entonces, siento que se te va a abrir la oportunidad para hacer algo nuevo, algo que te va a volver a hacer como vibrar. Sí, de pronto es volver al gimnasio, volver a practicar deporte, bailar, sí, a hacer alguna especie de hobby, de actividad que realmente siento que vas a estar disfrutando. Veo que para algunos, digamos en este sentido, la parte económica ha sido como un impedimento, ¿sí? Porque a veces pues quieres hacer muchas cosas, pero siento que no has tenido como de pronto esa solvencia para poderte dar ese gusto, ¿no? Y siento que las piezas van a irte como encajando, ¿sí? Hay un sueño así, puede ser un sueño artístico también, y hoy tus guías espirituales te dicen que no lo abandones, que realmente no es momento de desfallecer, no es momento de como de dejar esos sueños al lado, porque realmente son esas otras cosas, además de trabajar, las que nos permiten como volver a vivir, ¿sí? Las que nos permiten sentirnos llenos de vitalidad. Entonces, aquí yo veo que de verdad se empieza a abrir como un espacio en esta parte y me encanta porque pues te hace vibrar. Continuamos con estas dos cartas que están aquí en el medio de nuestra lectura y, ¿sabes? Hay una conversación pendiente que puedes estar teniendo con alguien importante para ti. Puede ser importante porque sea alguien que tú quieres, pero también hay gente con la que tienes conversaciones pendientes que no han sido amables contigo. Sí, gente que de repente necesita que tú le coloques como ciertos límites. Hay una diferencia muy grande entre el rey y la reina de espadas, y me encanta esta reina porque la reina dice lo que tiene que ser, cuando tiene que ser y a quién debe ser. Entonces yo veo que para los próximos días vas a estar como tomando el valor de tener una conversación importante, clave y fundamental que va a hacer que después de ella tú te sientas fortalecido o te sientas más seguro o más segura de ti misma. Decirle a las cosas a la gente no necesariamente implica que vayamos a pelear con esas personas, pero siento que hay palabras que tienes atoradas en tu garganta, palabras que has venido pensando desde hace mucho tiempo y que es el momento de sacarlas em, como de tu corazón. ¿Listo? Entonces, bien importante esta parte. Te siento muy bien, la verdad que te siento como fluyendo más en esta parte de decir las cosas y eso es clave porque te permite como quitarte un peso de encima, te permite estar más en paz, más en tranquilidad contigo mismo y esto hace que las cosas comiencen a fluir, ¿no? La garganta tiene que ver con nuestro quinto chakra, ¿sí? Y cuando nosotros no somos capaces de fluir en esta área, nos comenzamos a enfermar, ¿sí? Nuestra vitalidad se ve reducida y al sacarte todo eso que tienes ahí, em, este chakra se desbloquea y tu vitalidad vuelve. Hay muchas personas que viven con tos crónica, con dolor de garganta y no entienden el por qué y es por todo eso que habían acumulado. También esto puede referirse a un proceso de un cierre que tienes que hacer con alguien. Tal vez esa persona a la que tengas muchas cosas pendientes que decirle,
pues puede ser alguien con quien definitivamente ya no puedes hablar cara a cara. Sí, puede ser, por ejemplo, porque esa persona falleció, puede ser además porque esa persona ya no tiene ningún tipo de contacto contigo, incluso porque tú le bloqueaste o le sacaste de tu vida porque era violenta o agresiva de alguna manera, pero tú te quedaste con mucho por decir. Entonces, aquí tus guías a través de estas dos cartas te dicen que una manera de desbloquear tu energía es escribir una carta, hacer el ejercicio de la silla vacía, poner una silla y vas a decirle a esta persona todas esas cosas que están pendientes. ¿Listo? Entonces, no lo pases por alto esta parte del mensaje, porque si esto salió, es porque definitivamente es una herramienta para ayudarte a desbloquear esa energía que está allí guardada, que está allí acumulada. ¿Listo? Bueno, por otra parte, siento que algunos de ustedes, o por allá en tu cabecita, has estado sobrepensando mucho en cuanto a un tema. Esta carta de estas espadas que están acá, todas escondiditas, me habla acerca de un tema que mm, te tiene dando muchas vueltas en la cabecita y es desgastante para ti. Sin embargo, el 8 de bastos aquí abajo me dice que ese problema acerca del cual tú estás pensando tiene una solución más rápida y más práctica de la que tú te imaginas. Así que mucho ánimo. No quiero que en este momento tú desfallezcas. Hay un problema que realmente siento que está más grande en tu cabeza que en la realidad. Y es que a veces nos pasa eso, ¿no? Cuando comenzamos a sobrepensar muchísimo, eh, mira que cometemos como esa especie de error de, este, de, como de transformar un problema chiquito en algo más grande. Entonces yo siento que hay una situación así en tu vida, puede tener que ver con lo económico, con el trabajo, con una relación, pero tus guías espirituales te dicen que la solución es más rápida de la que tú te imaginas, ¿ok? Entonces, ojo con sobrepensar y desgastarte con ello. Bueno, vamos a ver qué dicen tus guías. Y fíjate esta carta tan interesante que te ha salido en el oráculo a través del arcángel Jeremiel y te dice, balance de vida. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Entonces, aquí hay algo bien interesante y es que tus guías te están diciendo eh, que hay una situación en la cual hay que hacer como ese análisis de qué te está aportando y qué no te está aportando. Por ejemplo, hay un desbalance en la forma en la que estás comiendo mal. Hay un desbalance en la forma en la que estás descansando, quizá no sea lo suficiente. Hay un desbalance en el tipo de relaciones que tienes, te desgastan y no te aportan. Entonces allí es donde ellos te están diciendo que saques de tu vida aquello que no te genera un balance, aquello que no te genera como ese punto de equilibrio, porque eso es lo que también bloquea tu energía. Quédate con aquello que te aporta vitalidad, aquello que te da fuerza, como este arcano 8 que está aquí. Quédate con aquello que realmente es algo bueno o positivo, si algo que honestamente genere como un valor bueno en tu vida. ¿Listo? Entonces, mm, pues mucho ánimo para que puedas avanzar. ¿Listo? Bueno, vamos a sacar una última carta del oráculo. Y respecto a un tema sentimental, preguntemos si hay un tema sentimental que tú desees saber, que tú debas saber.
Para todos aquellos que están en este momento en una pareja, fíjate que la carta del filtreo sale y es importante volver como a reconectar con ese coqueteo, ese primer amor. Es el momento en el que tus guías te dicen que para que tu pareja perdure hay que volver a esa reconexión inicial. Y si tú estás soltero o soltera, también es el momento de permitirte conocer quizá a otras personas. El mundo no es tan malo, ¿sí? No todas las personas son malas, tú eres un buen ser humano y así como tú también hay otros seres humanos queriendo filtrar y conocer a personas pues que son buenas, que también tienen principios, ¿sí? Entonces no te cierres, ¿listo? Bueno, esta ha sido nuestra lectura general. Toma lo que te resuena, déjame un mensajito, suscríbete. Tenemos lecturas privadas, armonizaciones, limpiezas, cancelaciones de lazos y pues eso te cuento. Muchas bendiciones.